Con lo que vamos avanzando, vemos que los wari fueron los primeros que formaron el primer imperio de nuestro país, debido al gran poder que tuvieron en su época y a la capacidad que demostraron con respecto a su influencia y la expansión de su cultura. Como ya hemos dicho, los wari se caracterizaron por ser grandes militares. Por otro lado, vamos a ir viendo diversos puntos sobre ellos, como por ejemplo, que la estructura de sus ciudades se basó en tener grandes edificios, en su mayoría de yeso blanco, así como también destacaron grandes de sus centros ceremoniales y religiosos, como por ejemplo el de Pachacamac, que por algún tiempo fue parte de su vasto imperio. Vimos además que su sociedad era jerarquizada, donde la clase dominante fue la nobleza guerrera, y los que estuvieron por debajo fueron los agricultores y pastores. Hablemos ahora sobre el aspecto económico de la cultura, en el que la base fue la agricultura, donde cosecharon principalmente el maíz, la papa y la quinoa, y la ganadería de alpacas y llamas. Hagamos un pequeño alto aquí, para contarles que con respecto a la agricultura, ellos trataron de intensificarla, y para ello impulsaron la construcción de importantes obras hidráulicas en el imperio, de las que aún se pueden conservar restos en los valles Moche y Virú. Aunque esto no era todo, porque al ser una cultura militar, obtuvieron recursos por las victorias en sus guerras. El intercambio económico y cultural también se hizo presente en la cultura, y se dio principalmente con los Tiahuanaco, con lo que parece que tenían una relación medio tensa. Así como se sabe que los wari canalizaron su economía gracias a una fuerte planificación en la que el Estado se encargaba de distribuir los recursos. Pasemos a explicar sobre sus principales manifestaciones culturales, donde encontramos primero a la cerámica. En este ámbito, se dice que estuvieron influenciados por otras culturas, principalmente los Tiahuanaco. Además, tuvo un gran contenido religioso y era polícroma, es decir, de varios colores. Por otro lado, los investigadores han dividido la cerámica wari en distintas fases o estilos, donde destacan Chaquipampa, que era la cerámica de uso doméstico, Conchopata, que eran como grandes urnas que servían como depósitos de ofrendas, Robles Moco, que eran vasijas ceremoniales grandes como las que vemos, y el estilo Viñaque, que eran vasos esféricos y pequeños cántaros. También se dice que los wari promovieron la estandarización y producción en series de ellos, con lo que se hizo súper popular el uso de moldes para su elaboración. Y vaya que les funcionó, porque les quedaron geniales. ¡Wow! Las manifestaciones culturales también se presentaron en su escultura, esculpiendo bonitas estatuas de piedra con representaciones zoomorfas y antropomorfas. No podemos dejar de contarles sobre la arquitectura de esta gran cultura, en la que se edificaron ciudades de piedras muy, pero muy grandes, con murallas enormes de aproximadamente 10 metros de altura y 2 o 3 pisos. La forma de algunos edificios eran rectangulares o cuadrados. Alrededor se podían visualizar canchas y plazas. Además, las ciudades por lo general tenían murallas defensivas. Dentro de los principales centros wari, encontramos por ejemplo Piquillacta en la ciudad de Cusco, donde vemos estas murallas altísimas de hasta 12 metros. Para encontrar otra ciudad de esta cultura, podemos ir a Moquegua u otros lugares de la sierra. Chicos, les cuento que los wari construyeron redes de caminos, con lo que demostraron su gran desarrollo arquitectónico, además de que les permitió conectar sus diferentes territorios, así como también controlarlos, uniendo sus centros provinciales con otros pueblos cercanos sometidos con los que realizaban trueques, porque recordemos que ellos eran muy activos con el comercio que practicaban. Aún hay otros puntos más por ver, como su textilería y su metalurgia, pero eso nos lo explicará nuestro profesor más a detalle. ¡Atentos! Como dijo Marale, en su textilería utilizaron una variedad de colores, siendo muy destacados y atractivos a nivel mundial sus tapices por su gran belleza. Recordemos que la mayoría eran elaborados con algodón y lana de sus camélidos.
Por otro lado, los Wari trabajaron su metalurgia en cobre, bronce y oro, utilizando técnicas de laminado, forjado y martillado. Se cree que en Conchopata había un gran taller, porque se encontraron muchos elementos de bronce y oro. No podemos dejar de lado que estamos hablando de dos de las más grandes culturas de la historia del Perú, antes de la colonia. Uno de los motivos es que tanto Wari como Tiahuanaco surgieron a partir de recoger muchas costumbres de civilizaciones que las preceden. Supieron asimilar temas primordiales de dichas sociedades como la religión, la economía, la distribución social e incluso compartieron las mismas divinidades que sus antepasados inmediatos. Por ejemplo, pocos saben que en Tiahuanaco también se hallaron cabezas clavas muy parecidas a las de la cultura chavín. Y así como antes de que surgieran, una vez caídas estas culturas, sus elementos fueron recogidos por las civilizaciones que las sucedieron. Incluso los incas llegaron a adorar al dios Huiracocha, también conocido como dios de las varas. Esa deidad fue la principal de la cultura tiahuanaco. Y hablando de Tiahuanaco, según múltiples estudios, se dice que fue en esta cultura que se domesticó productos como la papa, la quinoa y la cayigua, las cuales son muy requeridas incluso hasta en nuestros días. En cuanto a los Wari, tal y como ya hemos comentado anteriormente, surgió luego de una asimilación entre Nazca y Tiahuanaco. Ya veo por qué Wari y Tiahuanaco están ubicados en lo que se denomina como el Horizonte Medio. Por decirlo de alguna forma más fácil, ambas son un resumen de todas las culturas que estuvieron antes, tales como Paracas, Mochica, Nazca, entre muchas otras. Y por eso mismo todo lo que vino después también se vio altamente influenciado por estos dos imperios de los Andes. Sin duda, la manera en la que integraron gran parte de estos fueron clave para que se les tenga catalogados como los más extendidos que los que se ubican en los periodos denominados intermedios. Una de las principales relaciones que se halló entre Wari y Tiahuanaco se remontan al año 550, cuando estos últimos llegaron a Ayacucho y se aliaron con las élites Wari. Una muestra clara de esto es lo que se encontró en Calasasaya de Tiahuanaco, donde hubo restos de cerámicas muy parecidas a las de Wari. Complementando lo que nos dice el profe, aunque sean evidentes las bases, no podemos afirmar de ninguna manera de que todo fue exactamente una copia. También existen personas representadas en el arte Wari que no tienen nada que ver con la iconografía de Tiahuanaco. Una de las evidencias de que el arte Wari no fue copia de Tiahuanaco es que ellos siguieron legados como los de los Huarpa y los Nazca. También hay que aclarar que Wari y Tiahuanaco estuvieron ubicadas casi a la misma distancia de lo que actualmente es hoy Moquegua, donde se encuentran dos restos importantes, Cerro Baúl de Wari y Omo de Tiahuanaco. Ahora vamos con la explicación del profe, que nos dirá por qué se dividieron estos periodos. ¡Atentos! Ya vamos llegando al final del tema, pero no puedo dejarlos ir sin que sepan exactamente por qué los periodos del antiguo Perú se dividen en horizontes e intermedios. Fue el arqueólogo norteamericano John Rowe quien habló de estos términos. Lo primero y principal es que los territorios abarcados por culturas como horizontes tenían una extensión mucho más amplia, pasando por la costa, sierra y ceja de selva. También tenían dominio en una área extensa y su influencia cultural fue más amplia. En cambio, en los intermedios, los dominios estaban regionalizados y las culturas tienen características propias muy diferentes una de la otra. A partir de estas descripciones básicas, podemos ir separando las culturas que se desarrollaron en nuestro país. Siempre es genial tener un día tan productivo como el de hoy. Sin duda alguna, toda la información que nos ha dado nuestro profesor ha sido súper valiosa. Pero esto no queda aquí. Es momento de sacar nuestros apuntes y responder a las preguntas que nos tiene. Se viene mi parte favorita. Así es, estoy hablando de Ahora es tu turno. ¡Sí! Muy bien, ya es momento de realizar unas cuantas preguntas para saber qué tanto han aprendido del tema. Sí, profesor.
Espero que los chicos y yo respondamos correctamente. ¡Claro! Y si creen que les faltó algún dato, descuiden, porque en un momento haremos un repaso del tema. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Quién descubrió la cultura tiahuanaco? A. Julio César Tello. B. Max Zülle. C. Pedro Cieza de León. Esta respuesta es muy fácil, profesor. La alternativa correcta es la C. Pedro Cieza de León. Muy bien, Marale. La respuesta es correcta. Recordemos que primero comenzamos hablando de la cultura tiahuanaco, pues hoy hablamos del periodo del Horizonte Medio. Dentro de la información que dimos estuvo la de quien descubrió esta cultura. Ya saben que en este caso Max Zülle no fue quien la descubrió, sino que se le atribuye al cronista español Pedro Cieza de León. Ahora vamos con la siguiente pregunta, esta vez sobre la cultura wari. ¿Entre qué años aproximadamente se desarrolló la cultura wari? A. 200 a 500 años después de Cristo. B. 100 a 450 después de Cristo. C. 550 a 1200 después de Cristo. Profesor, estoy dudando, pero miré por la alternativa C. Muy bien, Marale. Recordemos que estamos hablando del Horizonte Medio. Comentamos que en los años en los que aproximadamente se desarrolló la cultura wari fue entre los 550 a 1200 después de Cristo aproximadamente. Ahora sí vamos con la última pregunta. ¿En qué departamento del Perú surgió la cultura wari? A. Lima. B. Arequipa. C. Ayacucho. Fácil, profe. La alternativa correcta es la C, donde se celebra mejor la Semana Santa en el Perú, en Ayacucho. Excelente, Marale. Como ya sabemos, en Lima no surgieron. Si estuvieron atentos, recordarán que fue en la ciudad de Ayacucho en la que comenzó a desarrollarse esta gran cultura. La primera en ser considerada un imperio por su gran expansión y dominio territorial. Perfecto, profe. Espero que los chicos hayan acertado en estas preguntas. ¡Claro! Ahora pasemos con una reflexión sobre el tema de hoy. ¡Sí! Estamos avanzando en la historia de nuestro país y seguimos aprendiendo de las culturas precolombinas, lo que me hace pensar también en que muchos turistas como nosotros viajamos a diferentes sitios, sea dentro o fuera de nuestro país, mas no conocen la importancia del lugar al que viajan. Por ejemplo, si vamos a Ayacucho o Puno, nos quedaremos maravillados con las hermosas ciudades, pero no sabemos que hace miles de años atrás se desarrollaron algunas culturas ahí que nos dejaron lugares históricos que son importantes por conocer. ¿Ya ven la importancia de estudiar estos temas? Es genial cómo en base a cosas que han ocurrido en el pasado podemos sacar conclusiones actuales, como por ejemplo que las sociedades buscaban organizarse, repartirse tareas y actividades para seguir formando y manteniendo su cultura. Aprendamos más sobre lo nuestro, busquemos libros e información, porque aprender sobre ellas puede ser de gran importancia para reforzar nuestro amor por el país. Hoy, en Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de primero de secundaria, aprendimos sobre el Horizonte Medio, cultura tiahuanaco y wari. Comenzamos contándoles sobre el Horizonte Medio, el cual se dio entre los años 600 y 1000 después de Cristo, donde se desarrollaron dos culturas, la cultura tiahuanaco y wari. Los tiahuanaco se desarrollaron en Tiwanaku, capital de esta cultura. Sin embargo, no solo esta región del Perú, sino también parte de Bolivia, Chile y Argentina. Esta cultura fue descubierta por el cronista español Pedro Cieza de León. Tuvo una sociedad teocrática. Por lo que sabemos, el poder estuvo al mando de un poder religioso y clasista. Además, la economía de los tiahuanacos se basó en la agricultura y la ganadería. Fue el antropólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras quien estudió sobre esta cultura. Se sabe que su organización política fue de carácter militarista teocrático, lo que hizo un poco complicada la estructura política. En el aspecto social, la clase dominante estuvo conformada por militares, sacerdotes, comerciantes y la burocracia.
mientras que la clase dominada estuvo conformada por campesinos, artesanos y pastores. Tuvo 4 periodos o etapas en las que se dividió esta cultura: el origen, el segundo es el desarrollo, el tercero el nuevo surgimiento y expansión, por último el cuarto es la decadencia y desaparición. El intercambio económico y cultural también se dio principalmente con los tiahuanaco. Canalizaron su economía gracias a una fuerte planificación, en la que el Estado se encargaba de distribuir los recursos. Espero que hayan aprendido mucho con el programa del día de hoy. Ya vamos hablando de varias culturas. No se olviden de ir anotando todo lo que vamos viendo. Si desean tener más información sobre estas culturas, pueden leer el libro El Horizonte Medio, nuevos aportes para el sur del Perú, norte de Chile y Bolivia, de Anti Corpizari y Juan Chacama, quienes buscan mostrar las complejas interacciones culturales que caracterizaban el Horizonte Medio. Chicos, no se pierdan nuestros próximos programas porque continuaremos hablando sobre culturas precolombinas. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, porque publicamos contenido súper chévere sobre materias que ustedes ven en el cole. Ahora sí, nos vemos en un próximo programa de Tiempo para Aprender Ciencias Sociales de Primero de Secundaria, solo por USMP TV, el primer canal educativo del Perú. ¡Chao, chao! Adiós.